Vamos a iniciar, el licenciado Daniel Mora, nuestra charla de hoy en este espacio Cambio en el Debate de nuestro periódico Cambio de Michoacán. Y hoy tenemos como invitado al licenciado Daniel Mora. Él es director del Departamento De de análisis Análisis y Desarrollo Político. Y quisiéramos que nuestro público supiera qué hacen nuestros funcionarios, qué actividades llevan a cabo y sobre todo cuál es el sentido de este espacio, qué se persigue con estos espacios en la Secretaría de Gobierno. Daniel. Gracias, Rafael Mendoza, te agradezco mucho. Aprovecho por tu conducto, expresar un saludo al director general de Cambio de Michoacán, don Vicente Godínez Apien, y a todo el auditorio que hoy nos escucha. Buenos días. Pues agradeciendo la invitación, quería yo comentar esta área de la Secretaría de Gobierno, como toda la administración pública, se orienta por el Plan Integral de Desarrollo Estatal. Este plan es el que marca las acciones a conducir y una de las acciones más importantes de las estrategias se refiere a la formulación de una gobernanza para Michoacán. Debo hacer un comentario previo. La gobernanza, a diferencia de la gobernabilidad, esta última se refiere a la fuerza del gobierno para administrar, resolver todos los problemas sociales. Y ahora la nueva visión de la administración pública significa la gobernanza, que no solo el Estado es el responsable de mantener el orden, no solo el Estado es el responsable del desarrollo económico, no solo el Estado es el responsable del desarrollo social, sino que es el concurso de todas las fuerzas sociales, de los ciudadanos en lo individual, más la acción de gobierno en un solo camino para poder resolver los problemas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el área de desarrollo político que me toca a mí dirigir hoy en la Secretaría de Gobierno se orienta a dar fortaleza a esa estrategia del Plan Integral de Desarrollo. Por un lado, se busca diseñar mecanismos de participación social. Se busca darle al ciudadano más derechos y no solamente dárselos, sino que los ejerza a plenitud. Y finalmente, en la parte de análisis, pues alimentar con opinión, información a las áreas de gobierno con la finalidad de que tomen las decisiones que consideren más convenientes. Esa es esencialmente nuestra tarea hoy día en la dirección, más aparte un complemento en la materia cívico-social, que como sabemos es fundamental para el desarrollo de una sociedad y ahí es donde queremos empujar mucho también nuestra orientación del propio gobierno para actuar y para resolver. Y ahora las nuevas teorías políticas y la nueva praxis, la nueva realidad del mundo es muy clara. Un gobierno no puede resolver nada si su propia sociedad no camina en el mismo sentido. Es decir, un gobierno quisiera tener mayor productividad, ¿no? Y entonces le pide se busca un programa que lo busque a través de apoyos a los productores. Pero si los productores no hacen esfuerzos, no suman su tarea a la del gobierno, ¿sabe cuándo va a haber productividad? Nunca. Si hoy queremos un nuevo orden social, si queremos que se respete la ley, si queremos que haya tranquilidad en el Estado, que no haya delincuencia, se le pide al Estado, ¿no? Pon más policías. Perfectamente. Pondrá todos los policías que pueda tener y disponer de recursos al servicio de la sociedad. Pero si la sociedad misma genera
más delincuencia, permite la corrupción, no condena la violencia, pues obviamente que no va a poder funcionar. Es el sentido de la casa más limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, es el ejemplo más claro, donde si la sociedad contribuye con lo que está a su alcance, si la sociedad más pacífica no es la que tiene más policías, sino la que tiene menos delincuentes. Y entonces preguntamos, ¿es responsabilidad del Estado crear los delincuentes? Entonces es un problema de educación. Ok, es un problema. Vamos a meter recursos de educación. Pero entonces tenemos como sociedad también nuestra parte. Porque todo delincuente es hijo de una familia, forma parte de una familia, y entonces, y a veces hasta la familia lo sabe. Si nosotros como delincuentes, como personas, como familias, como vecinos, denunciamos y no permitimos eso, podremos ayudar a que no, insisto, no a que no haya delitos, a que no haya delincuentes. En todos los temas de la vida social, económica, política, lo importante no es qué tanta fuerza tenga el Estado, sino qué tanta fuerza tenga la sociedad. Y juntos podamos resolver los problemas. ¿Y tienes ahí en tu espacio algunos programas específicos? Sí. ¿Directamente es interno, es sobre espacios del gobierno o es hacia afuera? En los dos sentidos, en primero hacia adentro, pero sobre todo un proyecto que tuvo la fortuna de salir de mi oficina, que se llama la Carta de Derechos Ciudadanos, que en breve se va a dar a conocer. Significa precisamente eso, cuáles son los compromisos del Estado frente al ciudadano como usuario, como cliente del gobierno, como sujeto de atención del gobierno, y entonces donde se le dice cuáles son sus derechos frente a la administración pública, ¿no? Y ¿en qué ayuda? Bueno, en la medida en que un ciudadano sabe sus derechos, los conoce a perfección y los ejerce a plenitud frente a la administración pública, obviamente va a ser una administración pública, tendrá que ser más eficiente, porque frente a él, frente al derecho del ciudadano, está una obligación del gobierno, ¿no? Entonces, si el ciudadano sabe que le debe notificar en un plazo determinado una resolución, obviamente que la administración pública va a tener que estar preparada para entregar esa resolución en el tiempo que le señala. Si le obligan a hacerlo por escrito, fundado y motivado, obviamente la administración pública va a tener la obligación de prepararse y dar una respuesta fundada y motivada. Pero lo importante es que el ciudadano lo sepa y que lo ejerza. Entonces, este programa tiene la finalidad, esta Carta de Derechos Ciudadanos tiene la finalidad de que los ciudadanos conozcan sus derechos. En todas las oficinas públicas deberán estar señalados y además los mecanismos para que el ciudadano los pueda ejercer. Y eso es parte de la visión que tiene la gobernanza. Necesitamos ciudadanos, primero, informados, segundo, activos y tercero, solidarios. Y en esta manera, el puro darle a conocer a los ciudadanos sus derechos obliga a la administración pública a ser mejor. Entonces tiene un doble efecto. Ese es uno, por ejemplo, de los programas. A través de la área de estudios de gobernabilidad, ¿no? Hay otra área que tiene que ver con el procesamiento de información y encontramos, es que todo va ligado, no son áreas específicas separadas, sino que como es un todo. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto muy interesante que tiene que ver otra vez con el fortalecimiento de la sociedad civil, que es la base del desarrollo democrático. No podemos pensar en
partidos políticos fuertes, en gobiernos fuertes, si no hay una sociedad fuerte. Encontramos que uno de los grandes indicadores de medición del desarrollo democrático es el número de organizaciones en que participan los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil. México es uno de los más bajos, y nuestro estado por lo demás. ¿Por qué no participa la gente en organizaciones de la sociedad civil? Hay muchas razones, desde luego, no se ha hecho una encuesta para ello, o algún informe, pero uno de los indicadores que a mí me llamó mucho la atención fue el que es muy complejo hoy día constituir una organización de la sociedad civil. No están muy claros los requisitos, no están al alcance del ciudadano todos los requisitos que deben tener. Y son muchas las áreas que les piden información. Sobre todo, por ejemplo, para constituir asociaciones civiles y a su vez irse como asociaciones facultadas para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta. Y luego para irse al Registro Federal de Organizaciones Civiles. ¿Es muy burocrático eso? Bueno, lo que estamos encontrando es que hay mucha información, pero está toda dispersa. Entonces el ciudadano o el grupo de ciudadanos que quiere constituir una asociación civil para llevar educación a alguna comunidad marginada, para llevar un programa propio, ni siquiera público, personal de asistencia a una comunidad, pues tiene que batallar mucho. Entonces lo que estamos diseñando es un sistema que va a estar por lo menos en todas las páginas de las dependencias que manejan organizaciones sociales y dentro del gobierno del Estado, donde les vamos a presentar todo el mapa de trámites que tienen que hacer. Pero no solamente el mapa, sino cuáles son los requisitos, información adicional, es decir, para qué es, cuál figura jurídica te conviene, depende de lo que quieras hacer. ¿Quieres ser una cooperativa? Tienes que hacer esto. ¿Quieres ser una AC? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer una institución de asistencia privada? Entonces tienes que recurrir a esta dependencia. ¿Quieres ser autorizada donataria para recibir donativos deducibles de impuestos? Entonces tienes que hacer esto. Como simplificar la cuestión administrativa para... Totalmente. Pero además aún, ya con modelos de actas constitutivas, porque encontramos que lo difícil para ellos es definir su objeto social. Y si en una dependencia le piden que diga una cosa, en otra le piden que diga otra cosa, aunque son de distintos niveles, federales, locales. Entonces, la idea es dar toda la información, juntar toda la información, como si uno tuviera que hacer el trámite para ponerla al alcance de todas las organizaciones sociales o de los que quieran constituirlas. Y en este caso, Daniel, se habla de análisis político. Es decir, se analiza periodistas, periódicos, o qué se analiza ahí. ¿No se colocan en alguna posición de prensa? Obviamente que sí hay una fuente valiosa de información, que son todos los medios de comunicación, pero sobre todo lo que se analiza son los fenómenos sociales. Lo que se sintetiza es para que el gobierno esté informado, que tenga más objetividad que recoja la opinión de la gente. Sobre todo lo que se considera pueda afectar, o sea, eventualmente conflictivo, ¿no? Con una atención preventiva. Porque en muchas ocasiones en los diversos medios electrónicos, regionales, por ejemplo, o estatales o nacionales, aparece una nota ahí como aislada, perdida, y el hecho de rescatarla y decir, a ver, este asunto puede desembocar en un problema y entonces sí amerita una atención.
que eso es lo que a veces es preventivo falla. para Esencialmente. la toma de decisiones correctas. Esencialmente. No hay ninguna intencionalidad de censura, de... No, desde luego que no. Desde luego que no, porque lo que más se valora en mi área, pues es el carácter democrático de este país, ¿no? Entonces, desde luego que no hay ni investigación política en el sentido de personas, de instituciones, de organizaciones. Eso no hacemos. Muy Eso bien, no Daniel, corresponde. vamos a hacer un espacio y continuamos un momento más Con mucho gusto. para escuchar algo de música. Vamos a continuar nuestra plática de hoy en este espacio Cambio en el Debate. Quisiera preguntarte, Dani, que cuando tú llegaste a este espacio encontraste algunos programas, pero Sí. ¿tú has agregado algunos otros programas a este espacio? Sí, particularmente uno que decía yo al inicio me interesa mucho, la parte cívica, ¿no? Se montó la exposición de los símbolos patrios aquí en Morelia el año pasado, con una excelente asistencia y con un alto valor para los mexicanos, ¿no? Estamos preparando actividades, no para este año, porque aunque es muy valioso para Michoacán este año por el ser el bicentenario de los sentimientos de la nación, nosotros estamos enfocados al próximo, que es el bicentenario del natalicio de Melchor Ocampo y el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Más aparte otras actividades más para sesquicentenarios para el 2015, ¿no? Entonces, es un apartado que nos ha llamado mucho la atención. Diría que son las dos vertientes, ¿no? La parte de este trabajo con la sociedad, empoderamiento de la sociedad, fortalecimiento de las organizaciones sociales y el apartado cívico. Serían los conceptos nuevos que tendría la dirección ahora. Y en este caso, ¿tú notas que hay una crisis de los valores cívicos? Que al final de cuentas, cuando uno habla de valores cívicos, se refiere a la parte del contenido político. ¿Tú crees que hay en la gente una decepción por el ejercicio de la política? ¿Han notado ahí ustedes? ¿Han estudiado esa parte? Sí, desde luego. Yo creo que hay una ambivalencia. Los mexicanos se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, un alto porcentaje en todas las encuestas de valores y cultura política que ha habido, pero efectivamente sienten un desapego a la actividad política. Y una de las medidas, de las acciones más importantes, es precisamente invertir ese proceso, que la gente se involucre en la política. Y no solamente en la política partidista, en la política social, en la política económica. Eso es lo que estamos intentando, que tenga ese acercamiento, que tenga esa facilidad, pero sobre todo que tome esa conciencia. Y la parte cívica, yo parto de la idea, y lo han demostrado muchos estudios, que una persona que ama su ciudad, que ama su estado, su país, que lo ama con profundo conocimiento, aparte conocimiento de su historia, nunca le podrá hacer daño. Nunca le podrá hacer daño a su país. Siempre buscará lo mejor. ¿Y por qué crees que ha venido esa decepción de la gente sobre la política? ¿Qué le ha pasado a la política que muchos jóvenes no la ven con buenos ojos? Y adultos también. Es decir, ¿qué han hecho los gobiernos para que haya esa decepción en la gente? No se cumple con lo que se dice, no hay objetivos claros en función de la gente, o por qué exactamente la decepción. Bueno, yo recuerdo haber leído una obra que narraba del Congreso de 1870 y el comentario era lo mismo, los diputados que no iban, que no cumplían lo que decían y que no representaban al pueblo, ¿no?
Yo creo que aquí lo importante es precisamente el nivel de exigencia. Toda la administración pública, todos los gobiernos, todos los partidos están en función, y solamente en función deberán estar, de los ciudadanos. Si los ciudadanos se interesan más en la política y conocen quién es quién, qué hace quién, por qué lo hace quién y cuáles son sus resultados, obviamente la alternancia política, lo vemos ahora, el sentido de que cualquier partido puede ganar una elección, obliga a cualquier funcionario a ser más eficiente. Entonces, yo creo que puede haber decepción, ciertamente, alejamiento, pero creo que el mejor antídoto para que un funcionario, para que un partido, para que un gobierno funcione, es que la gente le ponga interés. El momento que la gente le pone interés al tema de un funcionario, y lo hemos visto, Sí, sí. ¿cuántos funcionarios? Antes cualquiera decían, no me tocó esa época, que cualquiera llegaba y cerraba una cantina y un restaurante porque estaba muy a gusto y funcionario ahí. Ahora que se anime cualquiera a intentarlo siquiera, ¿no? Se cae por la presión de la opinión pública. Bueno, de eso se trata este asunto. El mejor antídoto contra la corrupción, contra el mal gobierno, contra los legisladores que no asisten, contra todo, es la opinión pública. Entonces, la solución, y ahí es donde entra la gobernanza, la solución a los problemas, una parte, corresponde a los ciudadanos. Si los ciudadanos votan sin saber por qué, nomás porque me gusta, bueno, pues entonces, obviamente, y sin análisis y sin valoración, pueden seguir habiendo estos malos Entonces, sí gobiernos. es una tarea importante la parte de la cultura política. Es fundamental. decir, pues para una democracia pues se requieren demócratas, ¿no? Entonces sí es importante tu espacio porque incluso se puede implementar en este horizonte un programa de desarrollo cultural también. Sí, dicen que solamente los tontos anuncian lo que van a hacer, ¿verdad? Pero aquí tu comentario me obliga a decir que precisamente estamos preparando unos libros electrónicos. No tenemos dinero para hacer impresiones, pero estamos preparando unos libros electrónicos, son sobre temas de gobernanza, de participación social, de participación ciudadana, de desarrollo político, que vamos a invitar a muchos distinguidos académicos de las universidades. Ahí seguramente estará don Rafa escribiendo, que ojalá nos acepte esa invitación, de una vez la formulo abierta y al público, precisamente para incrementar la cultura de la política, la cultura del desarrollo político, la cultura de la democracia y sobre todo de la participación. ¿Y qué te parece a ti los famosos, ya que ahorita los pactos por México y ya en los estados, parece que en Michoacán también se va a construir un pacto entre las principales fuerzas políticas? ¿No serán estos pactos algo que sustituya la participación directa de los ciudadanos? ¿No se afectará la participación democrática de la gente, de los ciudadanos? Bueno, ¿Cómo lo observas tú, los pactos? Por ejemplo, en el caso federal, más que ser un pacto político, se refirió a ser un pacto de compromisos legislativos. Es decir, reconocer las fuerzas políticas que hay que hacer un cambio en algún ordenamiento legislativo, de que hay que hacer una política de Estado en alguna materia, pues es fundamental. Porque lo que ocurre es que el gobierno en turno, cualquiera que sea, presenta su iniciativa y siempre tiene un enfrente que le dice no. Por alguna razón. También válida, ¿no? Entonces, la idea aquí es, antes de que alguien se adorne
yo presenté la iniciativa, yo la aprobé, mejor entre todos hagámoslo. Y no es tan difícil, saber que hace falta actualizar algunas leyes de Michoacán. Bueno, creo que sobran casos. No es muy difícil saber que hace falta una política agroindustrial de Estado, que el tema educativo es muy grave en Michoacán. Bueno, si todas las fuerzas políticas, por lo menos las legislativas y el ejecutivo, se ponen de acuerdo en una tarea, pues va a caminar sobre todo los cambios legislativos, ¿no? A eso se refieren los pactos. No se afecta la división de poderes, porque parece que hay pleitos internos en donde, bueno, aquí está el Pacto por México, aquí nos reunimos, hay un consejo, y no se le quita, digamos, facultades a los legisladores en ese sentido. Bueno, recordemos que en el Pacto por México no están los legisladores, precisamente por eso. Asisten a los eventos los coordinadores, pero no están los puros partidos. Porque los partidos tienen la responsabilidad de hacer la gestión con sus grupos parlamentarios. Pero es gestión, no es obligatorio. Y, por ejemplo, aquí pasó, 2 coordinadores del Senado dijeron, no vamos a aceptar una sola iniciativa del Pacto por México. Bueno, pues es que no se dan cuenta que el que firma la iniciativa es el presidente y el quien está facultado para entregarla, ¿no? A nombre del pacto, pero el que la firma es el presidente. Entonces, una posición totalmente equivocada. Pero bueno, el asunto es que estos mecanismos son adecuados para darle camino fácil a las reformas legislativas, sobre todo. Los grandes pactos políticos, como el de la Moncloa, que cambió todo un sistema político, invariablemente tendrán que ir acompañados con la sociedad, ¿verdad? Esos ya son diferentes. Aunque, bueno, finalmente todos los partidos son una parte de la sociedad. Y en todos los discursos, ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Hablamos de que la unidad. Hablemos de que trabajemos juntos, de que la sociedad no se divida, de reconstituir el tejido social. Entonces, la mejor expresión es, bueno, si todos coincidimos en que como pueblo, como sociedad debemos unirnos, pues qué mejor manera de mostrarlo haciendo cosas juntos, los partidos, las dirigencias, los gobiernos, ¿no? Y en este caso, ¿no ves tú que allí en el pacto, por ejemplo, esa izquierda chuchista del PRD o la misma corriente del PAN y el mismo PRI, no se debilitan los partidos en ese pacto en cuanto a sus autonomías, sus independencias? Mira, yo veo al PRD. El PRD pedía la desaparición del monopolio en materia de redes medios de comunicación. Era una propuesta suya en su agenda legislativa y en su declaración, programa de acción, como PRD. ¿Cuándo él solo podría haberlo hecho? Nunca. Con la fuerza de sus diputados. Nunca. Si él la sacaba y entonces buscaba algún partido, otro partido, para aliarse, para que le aprobara esa reforma constitucional, y entonces quedaría en deuda con el otro partido por sacar otra cosa que a lo mejor no estaba de acuerdo. Bueno, a mí me parece muy inteligente la posición de decir, a ver, vamos a sacar los temas de todos en que coincidamos, ¿verdad? Y hoy el PRD está saliendo con un anuncio nacional y dice, esto era mi petición, ¿no? Bueno, esto es lo que estoy sacando en el Pacto por México. Yo creo que es sano, porque al final de cuentas está cumpliendo con su propósito y con otros propósitos, pero en los que está de acuerdo, si no, no hubiera firmado, ¿verdad? Entonces, el consenso, que es ponernos de acuerdo en lo general, que es el Pacto por México, es sano para el país. Independientemente, a lo mejor tiene costo político, pero
no puede haber mayor costo que el de sacrificar al país. Y en este caso de la... ¿no crees tú que el legislativo se deteriore en cuanto a sus facultades y que de fuera le lleguen iniciativas desde el pacto? ¿No se perderá algo ahí? Vuelvo a decirlo, yo creo que no. ¿No crees? Porque el sistema jurídico es que pueden presentar iniciativa los diputados, el presidente de la República, ¿no? Y los congresos locales, etcétera. Bueno, si hoy el presidente de la República les envía un texto como iniciativa, ¿cuál es el problema? Es igual. La única diferencia es que esta iniciativa viene con el consenso, con el respaldo de las 3 fuerzas políticas más importantes del país, 4 ahora ya. Entonces, eso le da fortaleza a la iniciativa y habla, sobre todo, me parece muy claro que el regreso del PRI fue un PRI con un presidencialismo dialoguista, con un presidencialismo concertador. ¿Y no sería también eso una estrategia del PRI al instalarse en el poder? Como no tengo mayoría en el Congreso, entonces, ¿no fue una estrategia para implementar desde fuera esta parte? A ver, yo creo... ¿No sería una estrategia? No es... Yo creo que es una presidencia democrática como lo ofreció el presidente. Es decir, si lo queremos reducir a estrategia, pudiera ser visto así. Pero yo creo que el poder presidencial, que siempre se ha dicho que en México es poderoso y tal, depende cómo lo quieras usar. Y entonces él lo pone a disposición de los partidos para buscar cuáles sus posturas, en qué se puede coincidir y hacer las suyas. Y hacer las suyas en el órgano rector que es el Pacto por México y presentarlas como presidente. Es un cambio radical. Totalmente radical a lo que habíamos visto en este país, donde lo que importaba era la persona. Y aquí el presidente está demostrando que lo que importa es el país. Muy bien, Daniel, pues te agradecemos la presencia en este espacio Cambio en el Debate y pues esperemos que no sea la última vez para continuar platicando qué hacen exactamente los funcionarios de esta administración. Y gracias por estar aquí. Gracias, Rafael, te agradezco mucho, saludos a todo el auditorio.